Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Que Dios bendiga a todas las personas que luego nos van a escuchar o nos van a ver a través de Facebook o YouTube. Dios bendiga a todos ellos también y que Dios hable a sus vidas como nos va a hablar a los que estamos aquí ahora. Juan capítulo 1, verso 1. Cuando lo tenga dice amén y lo leemos todos. Por favor, si alguno no tiene Biblia, levante su mano. Nosotros tenemos unas Biblias ahí que generosidad de muchos hermanos nos las han regalado, ¿verdad? Ahí se han quedado, así que son de la iglesia. Si usted necesita una Biblia, levante su mano para que lea. Yo creo que hay mayor, allá necesitan una Biblia al final, hay mayor discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios cuando uno va leyendo junto con el que está predicando. Las cosas van como más en orden, así que lea. Juan capítulo 1, hermanos. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acompáñeme, por favor, en una oración. Señor, henos aquí, Padre, una vez más delante de tu presencia. Hemos podido cantar, alabar, adorar. Y hoy, Señor, disponemos nuestra mente y corazón para recibir la palabra de Dios. Palabra que necesitamos todos los que estamos aquí. Palabra, Señor, que endereza nuestro camino, que nos guía por la senda de la verdad. Palabra que nos muestra, Señor, quién eres tú. Y de esa manera podamos hacer tu voluntad. Yo creo que todos los que hemos venido hoy con la intención de ser guiados por tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Y quiero pedirte que si hay algo en nuestras mentes que hace oposición, si hay algo por ahí, Señor, que se levanta contra ti, en el nombre de Jesucristo, échalo fuera, ya sea de este espacio o de la mente o del corazón de todos los que estamos aquí. Tu palabra no conoce barrera, como tú tampoco. Señor, que tus enemigos huyan delante de ti mientras proclamamos tu nombre. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Hermanos, titulé el mensaje de hoy, ¿quién es Jesús en realidad? ¿Quién es Jesús en realidad? Últimamente algunas personas han aceptado a Cristo en la iglesia, algunos se han reconciliado con el Señor y creo que es necesario que ellos entiendan perfectamente, como los que estamos ya ratos aquí, quién es Jesús de verdad. Yo sé que mucho se ha dicho y se sigue diciendo de Jesús en el mundo, hermano. Hay cientos de libros escritos acerca de Jesús y quizá cada uno de ellos tiene su propia definición de quién es Jesús. Pero aparte de todos esos libros que andan por ahí y lo que ellos dicen sobre Jesucristo, el libro de libros, que es la palabra de Dios, la Biblia, tiene
más información que todos ellos juntos sobre quién es la persona de Jesucristo. Y a nosotros nos interesa saber qué es lo que la Biblia dice de Jesús antes que lo que tenga que decir cualquier otro libro. Porque para los que hemos creído, este libro es la palabra infalible de Dios. Esta es la verdad de Dios escrita. Y todo lo que nosotros conocemos de Dios parte de aquí. Todo lo que el ser humano sabe de Dios ha salido de este libro. Entonces, si una persona dice creer en Dios, cree en Dios porque este libro habla de la existencia de ese Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, si una persona dice yo creo en Dios, de la misma manera debe creer en Jesucristo por lo que la Biblia dice. ¿Me doy a entender? No por lo que diga otra persona en nuestros tiempos, no por lo que diga el libro que es muy famoso y muy vendido. No, por lo que dice la Biblia. Porque es la Biblia quien da testimonio verídico de quién es Jesús en realidad. A Jesús le interesa que usted y yo sepamos quién es Él. En una oportunidad le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y tuvo muchas respuestas por ahí, hasta que uno acertó y le dijo yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Dios está interesado en que nosotros, todos los seguidores de Cristo, sepamos quién es Jesús en realidad. Y si hay alguna duda por ahí de lo que Jesús realmente es, que ahora la palabra de Dios la saque como escoba de su mente y de su corazón y vea a Jesucristo como realmente la Biblia lo presenta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Según la Biblia. El apóstol Juan nos da la respuesta en el verso 1 que hemos leído. Y yo lo invito a que lo lea una vez más. Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que esta es la respuesta sobre quién es Jesús. La Biblia dice que Jesús es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Entendemos eso, hermanos? De eso habla este verso, de la divinidad de Jesucristo, de la existencia eterna de Jesús, como lo que Él es, Dios. Juan dice, este verbo existía desde el principio. Y este verbo dice, estaba con Dios. Desde antes estaba, ya existía y estaba con Dios. Y no solamente eso, dice Juan, sino que este verbo también era Dios en sí mismo. En otras palabras, Dios estaba con Dios, ¿verdad? Dios estaba con Dios. Esto rompe el entendimiento de mucha gente con respecto a si Jesús es o no Dios. Si la divinidad de Dios es bíblica, de Jesús es bíblica o no. La verdad es que es una completa verdad. Jesucristo es Dios en sí mismo. Entonces alguien dirá, bueno, pero Juan dice que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios. ¿Quién dice? Ahí no dice quién es el verbo. Bueno, no dice en ese verso, pero dice en el verso 14. Vaya un poquito más adelante. En el verso 14 dice, y aquel verbo, del que estamos hablando en el verso 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién fue hecho carne? Jesucristo. Él se hizo carne y habitó como ser humano entre todos nosotros. Así que el verbo del que está hablando Juan en el verso 1 es Jesucristo, el que estaba desde el principio, el que estaba con Dios y quien él mismo dice era Dios también. Eso es amén. Este espíritu, hermano, eterno, que siempre ha estado, en un momento de nuestra historia decidió hacerse carne. Decidió tomar forma nuestra, pero Él ha existido por la eternidad como lo que es espíritu, Dios, desde antes. Pero en un momento de la historia Él dice, voy a tomar un cuerpo y se hace como uno de nosotros y habita, como dice el verso, habitó entre nosotros por un tiempo, caminó entre los hombres, el creador de todo, increíble. Y esto es lo que mucha gente no puede soportar en sus mentes. Simplemente no pueden entender y creer que Dios mismo se haya hecho hombre y habitara entre su misma creación.
Es muy rechazada esta doctrina por muchas personas y por muchas sectas en el mundo. Pero la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo. En la Biblia usted encontrará infinidad de versos que hablan de la deidad, de la divinidad de Jesucristo, de que Él es Dios en sí mismo. La Trinidad se ve expuesta aquí. Juan habla de dos seres diferentes que están juntos y que están desde la eternidad juntos, ¿verdad? Dios, dice, estaba con Dios. Y ese personaje llamado el Verbo es quien después de tomar forma humana viene a ser llamado Jesucristo. Jesucristo, el hombre, tiene un origen en la historia humana. Tiene un nacimiento. Pero Dios que vivía en ese cuerpo, Él ha sido eterno por los siglos de los siglos, ¿verdad? A veces cometemos el error de que como lo vemos nacer, como que también Él es una persona finita, porque todo lo que nace tiene que morir, entonces como que por eso Jesús es inferior. No, no, no. Juan dice, no te confundas, en el principio, mucho antes de todo, Él ya existía. Él era Dios y estaba con Dios también. Es solo que en un momento, repito, de nuestra historia, se hace carne y habita entre nosotros. Pero ahí vemos inmerso el concepto de Trinidad. Y muchos hombres, muchas mujeres, aquí es donde se rompen la cabeza con este verso. Porque no les puede entrar aquello de que Dios está con Dios, ¿verdad? De que dos seres son exactamente iguales y a la vez son uno. De que tres seres son exactamente iguales y a la vez son uno. Porque utilizan el razonamiento humano que les dicta que eso no puede ser, eso es imposible. Y humanamente hablando, cuando usted razona lógicamente, eso es imposible, ¿verdad? Pero olvidamos que estamos hablando de aquel que es el ser único, el único ser que hay de su clase. Alguien con un poder tan grande, alguien con una majestad tan grande, una naturaleza tan compleja que nosotros no podemos explicar a cabalidad. Es un error tratar de entender por completo la Trinidad de Dios. Yo sé que hay Trinidad porque la Biblia así lo muestra, aunque no pueda explicar cada uno de sus detalles, porque Dios es Dios. Y la Biblia dice que solo el Espíritu de Dios puede explicar a Dios. O sea, solo Él mismo se conoce. Usted no puede usar su razón o su entendimiento lógico para tratar de explicar al ser omnipotente, para tratar de explicar a ese ser omnisciente y todopoderoso. ¿Cómo vamos a poder explicarlo? Es imposible. Ahora, el que no lo entendamos no significa por eso que no sea como la Biblia dice que es. El que no podamos explicarlo no significa por eso que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que ellos son tres y a la vez uno. Si usted no lo entiende y no lo puede explicar, no significa que eso no es verdad por eso. ¿Lo entendemos? Dios es un completo misterio. Y la Biblia dice que Dios deja los misterios para sí mismos y las cosas reveladas, dice, nos las ha dado a nosotros. Nosotros podemos hablar de lo que la Biblia dice, lo que es misterio y Dios no nos ha revelado a cabalidad, a detalle, eso seguirá siendo algo que solo Dios conoce. Yo siempre he dicho, si una persona es capaz o fuera capaz de explicar a Dios con detalle, entonces se convertiría en Dios en ese mismo momento. Porque nadie puede explicar a Dios, es imposible. Pero el error de muchas personas que dicen creer en Dios es tomar la postura que toma todo científico en estos tiempos. Que para poder decir que algo es cierto y verdadero, yo debo ser capaz de entenderlo y explicarlo, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen y por eso tienen tanto tropiezo con la palabra de Dios. Ellos no creen mucho de lo que está escrito en la Biblia porque simplemente no pueden explicarlo lógicamente. Como no hay una explicación lógica, como nuestro entendimiento y nuestro razonamiento no puede explicar esos misterios divinos, ¿qué le queda a la ciencia decir? No es verdad, ¿verdad? No es algo verdadero. ¿Por qué? Porque si fuese, lo pudiéramos explicar. Eso nunca va a pasar con el Señor. Pero eso quiere decir que no es verdadero. Eso quiere decir que lo que no entendemos no es así porque no lo entiendo. No, Dios es lo que es. Es un ser complejo.
que usted y yo no vamos a poder explicar nunca a cabalidad. Sabemos lo que sabemos de Él por lo que nos deja saber en la palabra, pero más allá de eso, solo Él sabe cómo es. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero muchas doctrinas erróneas dicen no pueden haber tres, porque eso no encaja con un solo Dios, ¿verdad? En nuestra matemática, 1 más 1 más 1 es 3. Entonces no hay un 1 que sea 3 a la vez. ¿Por qué? Usamos la lógica, usamos nuestro entendimiento que dicta que 1 más 1 más 1 son 3, entonces no puede ser 1. Y por eso dicen entonces no hay 3 dioses, tiene que ser uno solo. Es decir, uno de ellos es Dios, los otros dos posiblemente sean sus ayudantes, posiblemente sean seres que están, pero bajo el nivel del otro, pero no pueden ser 3. Bueno, la Biblia no dice eso. Y la Biblia se ha caracterizado por romper el entendimiento humano en muchas cosas, y esta es una de ellas. En la matemática divina, 3 hacen 1 y 1 son 3 a la vez. Esa es la verdad. Negar eso es arrancarle el 90% de las páginas a la Biblia, de ahí que nos queda. Es que eso está por toda la Biblia. Dios, el Padre, es Dios en sí mismo. Dios, el Hijo, es Dios en sí mismo. Dios, el Espíritu Santo, es Dios en sí mismo. Y los tres concuerdan, dice la Biblia, los tres están juntos, ninguno discrepa del otro. Es una unidad perfecta que rebasa nuestro entendimiento. Pero así es. Y entonces yo siempre digo también, cuando yo veo a Dios, Dios sigue siendo Dios porque Él es único. Si hubiese otro, pues entonces ya no sería Dios. Su naturaleza es única. Y así es como nosotros debemos verlo. Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad, como alguien que está bajo el primero. No, los tres están al mismo nivel. Los tres tienen el mismo poder, los tres tienen la misma majestad, los tres tienen la misma autoridad. Son exactamente iguales. Y la Biblia dice claramente esto, que Jesús es Dios, que siempre lo fue. Es solo que en un tiempo determinado nació en esta tierra como un ser humano. Y sí, de ahí en adelante se cuentan sus días, pero como ser humano. Pero Él ha existido eternamente y para siempre existirá eternamente. Esto es lo que dice Filipenses 2:5. Yo quiero que usted lo vea. Esto es fundamental para todos aquellos que van iniciando en la fe. Entender que Jesucristo no es un hombre, no es una persona más. Jesucristo es Dios. Filipenses 2, verso 5. Por favor, tenga su Biblia ahí abierta. Vamos a leer varios versos. Dos, 5, ¿lo tiene, hermano? Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo ve? Jesús dice, en su forma original, Él es Dios, siempre lo ha sido. Pero hay un momento en el que Él, dice, se despoja a sí mismo y se mete en un cuerpo humano. Ahí es donde comienza la historia del Jesús hombre que nosotros conocemos, que estuvo y vivió en Jerusalén, que anduvo en Israel. Pero yo no quiero que usted lo vea como ese ser que comienza su vida ahí, sino el que siempre ha existido, el verbo que siempre estuvo con Dios y era Dios, que dice Juan. Él es realmente Jesús, el que siempre vivió, el que siempre existió. Y dice que por su propia voluntad se hace hombre, se humilla haciéndose siervo y muere de la manera que murió. Y nosotros sabemos la razón del por qué hizo eso, por todos nosotros. Pero ¿quién es Jesús en realidad para usted? Es ese ser que siempre
ha existido y que siempre existirá. Dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios. ¿Lo ve? Él es igual a Dios. Iguales que los dos son lo mismo. Es una igualdad, es que no hay diferencia entre el uno y el otro. Antes de tener un cuerpo, dice, Él es igual a Dios. Pero no se aferró a eso, dice, sino que se despojó a sí mismo. Pero Él siempre ha sido y siempre será Dios. En Isaías 43:11, la Biblia dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios quien salve. Según el Antiguo Testamento, el único que salva es ¿quién? Dios. Dios dijo, fuera de mí no hay quien pueda salvar. En el Antiguo Testamento el Salvador es Jehová de los ejércitos, así como se ha conocido en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién es el que salva en el Nuevo Testamento? Todo el Nuevo Testamento da el título de Salvador a Jesucristo. Y si Jehová dijo en el pasado, yo soy el único que salva, Dios es el único que salva, entonces, ¿quién está salvando en el Nuevo Testamento? Dios mismo, porque solo Dios puede salvar. Entonces Jesucristo es Dios, no puede haber duda al respecto. Él solamente salva. La Biblia dice que Él nos salvó por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 48:17, Isaías 49:26, Isaías 60:16 dice que Jehová es el único redentor. Y esto para que veamos que el Jehová del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Jesús del Nuevo Testamento. ¿Lo entendemos así? No hay diferencia. Ver a uno es ver al otro, es exactamente lo mismo. Entonces, todos estos versos dicen que Jehová es el único redentor en el Antiguo Testamento. Y Gálatas 3:13 dice que Jesús nos redimió a nosotros de la maldición por medio de su muerte. Apocalipsis 5:9 dice que Jesús nos redimió con su sangre. Romanos 3:24 dice que la redención viene por medio de Jesús. Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre. Hebreos 9:12 dice que con su sangre entró para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. ¿Quién es el redentor en el Nuevo Testamento? Es Jesucristo. ¿Contradice esto a lo que está dicho en el Antiguo Testamento de que Jehová es el único redentor? No, porque los dos son lo mismo, ¿verdad? La Biblia no se contradice, eso es lo que nosotros la hemos entendido mal. Y alégrese con esto, usted que cree en la Trinidad, porque para nosotros es más fácil explicar las Escrituras que para una persona que solo dice creer en Jesús, o aquellos que solo dicen creer en el Padre, o los que dicen creer solo en el Espíritu Santo. Ellos la tienen más difícil, porque cuando se topan con todos estos versos no hayan qué decir. Pero como nosotros creemos que cada uno de ellos es Dios, pues no tenemos ningún problema. Si aquí dice que el Padre hizo y aquí dice que el Hijo hizo, nosotros decimos amén a las dos cosas. Aleluya. Si allá dice que Jesús lo hizo y aquí dice que el Espíritu Santo lo hizo, nosotros también decimos amén. Pero no puede decir eso aquel que solo cree en Jesús. Aquel que solo cree en el Padre se rompe la cabeza y está buscando cómo hacer para poder explicar eso de manera que le convenga. No, Señor, no se puede. Repito, tendría que quitar uno el 90% de la Biblia para poder decir que es solo una persona la que es Dios. No es posible. Isaías 7:14 dice: he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa era una profecía dada. Y yo quiero que vaya a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Leyendo un poco dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por un lado ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento por medio de Isaías: una virgen dará a luz un hijo, y no es un hijo común y corriente, no es un hijo cualquiera, es una persona engendrada por Dios mismo. Pero después dice, ese hijo será llamado Emmanuel. Y en Mateo vemos qué significa Emmanuel. Dice, es Dios con nosotros. O sea que ese hijo que había sido engendrado era Dios mismo, que estaría entre los hombres. Por eso iba a ser llamado Emmanuel, porque Dios mismo había hecho su acto de aparición como ser humano en la tierra. Jesús siempre ha sido Dios. Él siempre será Dios. Y Él estuvo, como dice la Biblia, entre los hombres. Caminó entre los hombres como uno de ellos. Pero el hecho que haya tenido un cuerpo débil como el nuestro no significa que por eso debemos verlo como una persona más débil que el Padre o que el Espíritu Santo. Él es Dios en sí mismo. Afirme usted, hermano, esta verdad en su corazón. Porque hoy en día hay demasiada gente en el mundo diciendo lo contrario. Ataques y ataques a Jesucristo, y usted verá que la mayor cantidad de ataques dirigida a Jesús siempre va en contra de su divinidad. El mundo no rechaza a Jesús como un profeta, como el maestro, ¿verdad? Como una persona que hizo bien, una persona de milagros. Casi siempre que el mundo habla de Jesucristo y expresan su rechazo, siempre es en cuanto a su divinidad, a su deidad. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Y esto es lo que nosotros debemos defender. Jesucristo es Dios. Él no solamente fue un profeta como Moisés que hizo milagros como él, no, Él es Dios mismo en cuerpo, en carne. Juan dice, y el verbo se hizo carne. ¿Qué más claro podemos tener el mensaje? ¿Verdad que sí? El verbo, el que existía desde siempre, se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, anduvo como nosotros. Qué maravilloso privilegio Dios le dio a la humanidad, de hacerse como uno de su creación y caminar entre ellos. Hablarles como usted y yo nos hablamos. Pero Él siempre fue Dios. Tanta gente que ahora en día critica la divinidad de Jesús. Lo niegan por todas partes. Y eso es muy peligroso. Pero la Biblia nos dice, hermano, es infinidad de versos. Digo yo, si nosotros solamente tuviésemos un verso, dos versos que hicieran alusión a que Jesucristo es Dios, pero tenemos cantidades de versos en la Biblia que dicen que Jesucristo en sí mismo es Dios. Yo le doy algunos, por ejemplo, Colosenses 2:9. Dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad, o sea, la divinidad. Y no dice en Él habita una parte, ¿verdad? Un 50% de la divinidad. No, Él dice, en Él habita toda la plenitud. ¿Y qué es plenitud? Todo. En Él habita todo. Toda la plenitud de la deidad. Él es Dios en sí mismo. Juan 10:30 dice, Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Somos uno. Y cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, los judíos empezaron a agarrar piedras listo para apedrear. Porque lo que Jesús había dicho era una blasfemia. Él había dicho con esa frase, Jesús dijo,
Así como es el Padre, así soy yo. Yo soy Dios, así como Él es. Y claro, pues suena una blasfemia viniendo de un hombre, ¿verdad? Porque lo que los judíos veían era un hombre que les hablaba. Y cuando este hombre afirma ser igual a Dios, agarran piedras y están listos para tirárselas para matarlo, para ejecutarlo, porque ha blasfemado a Jesús. Pero él estaba diciendo lo que es verdad y nosotros sabemos ahora. Él es Dios como el Padre. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, yo quiero que este sí lo lea, mire, léalo, porque la Biblia es enfática. No tenemos que hacer una mayor interpretación de estos versos. Ellos hablan por sí mismos sobre quién es Jesús. Tito 2:13. Sería bueno que usted necesita estos versos, vaya anotándolos. Porque con ellos hacemos saber a la gente cuál es nuestra fe y por qué creemos lo que creemos. Cuando una persona me dice yo creo esto y esto, cuando hablamos de Dios, le digo, ¿cómo defiendes eso? ¿Qué versos usas que defiendan lo que me dices que crees? El capítulo 2, verso 13, ¿lo tiene? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Lo ve? Pablo dice, estamos aguardando la esperanza bienaventurada, es el regreso de Jesús. Su manifestación, dice, gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios. Él tiene claro que Jesucristo es el gran Dios sobre la tierra, sobre el universo. Y dice, y nosotros lo estamos esperando a Él, estamos esperando su manifestación. ¿Verdad que el verso habla por sí mismo? No tenemos que hacer mayor interpretación. La Biblia dice claramente, Jesús es Dios. Juan da otra referencia a su deidad. Volvamos otra vez al primer capítulo del libro de Juan, esta vez el verso 2. ¿Lo tiene? Yo sé que vamos a estar aquí así, pues viendo muchos textos, pero es necesario. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan da otra referencia aludiendo a la deidad, a la divinidad de Jesús, el poder creador que solo Dios tiene. Quiero decir algo, hermano, que es una gran verdad, indiscutible. Solo Dios puede crear algo de la nada. ¿Lo entendemos? Está en la capacidad únicamente de Dios que éste pueda hacer cosas de la nada. Esto solo Dios lo puede hacer. El poder creador de Dios es una característica que solo a Dios le compete. Nadie puede hacer algo de la nada. Solamente Dios puede hacer eso. Y ahora quiero que vaya a Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, dice, ¿quién? Dios, ¿verdad? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Esto es algo que solamente Dios hace. Él llama a existencia aquello que en ese momento no existe. Eso lo hace Dios.
con su palabra trae a la creación algo que no existe hasta ese momento. De la nada Dios hace aparecer algo. Entonces, Juan dice, hablando de Jesucristo, que por Él fueron hechas todas las cosas, dice. ¿Y dónde es que vemos que Dios comienza a hacer todo de la nada? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y comienza, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase la luz. Y aquello que no existía, de repente apareció. Y dijo Dios, que se reúnan las aguas en un solo lugar, y aquello se hizo como Él dijo. Y dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, y inmediatamente apareció la hierba de la nada. Dios, con su poder creador, estaba haciendo todo cuando no existía nada, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que Jehová estaba haciendo estas cosas en el principio. Pero ahora Juan dice que es Jesús quien hizo estas cosas en el principio. ¿Lo vemos? El verso 3 dice, por Él, por Jesucristo, dice, fueron hechas todas las cosas. O sea que quien estaba en Génesis diciendo, hágase la luz, ¿quién era? Era el mismo Jesús. Quien estaba diciendo, produzca la tierra hierba y árboles frutales, ¿quién era? Jesús, porque Juan dice, nada de lo que ahora existe, existiera si Él no lo hubiese hecho. Ese es el poder que hay en nuestro Dios creador, Jesús. Sin Él nada, dice la Biblia, nada ha sido hecho. Claro que estaba en su forma de, como dice Filipenses, en su forma de Dios, como siempre ha sido. Ese espíritu que habla y las cosas suceden. De hecho, de ahí el por qué tiene relevancia. Que Juan, cuando habla de Jesucristo, habla de el verbo. Habla de la palabra, porque ese verbo quiere decir palabra. Entonces, ¿quién es el que estaba haciendo todo en el principio? Se oía nada más la palabra que salía. Hágase tal cosa y se hacía todo. Entonces era Jesús, la palabra, quien salía. Y cuando la palabra se oía, aquello producía. Venía a existencia lo que no existía. Dios estaba, Jesús estaba en la creación de cada una de las cosas. Las estrellas fueron hechas por Jesús. Las galaxias fueron hechas por Jesucristo. El gran universo fue hecho por Jesucristo. Y el hombre mismo fue hecho por Jesucristo. Sí, Él ha hecho todo, todo. Bendito sea su nombre. En el verso 10, volvamos otra vez a Juan, capítulo 1. Juan lo vuelve a reiterar. En el mundo estaba, dice. Y el mundo, ¿por quién fue hecho? Por Él, por el verbo, por Jesucristo fue hecho. Todo fue hecho, dice, por Él. Y hay otro verso que dice que para Él también fueron hechas todas las cosas. Es decir, propiedad de Él. Entonces, si la Biblia nos enseña por doquier la divinidad de Jesucristo, ¿por qué es que tanta gente al hablar de Jesús lo que más niegan es justamente su divinidad? Usted verá en esos programas de Discovery, de History o tanta cosa que hay ahora, que siempre van a negar la divinidad de Jesucristo. Los científicos más prominentes de nuestros tiempos no le atribuyen a Jesús la divinidad. Porque el mundo parece que está empecinado en que la gente crea cualquier cosa sobre Jesús menos que Jesús es Dios. Cualquier cosa buena de Él menos que Él es Dios en sí mismo. ¿Por qué es? ¿Por qué este rechazo a la divinidad de la persona de Jesucristo? Porque hay un poder maligno destinado a ocultar esta verdad.
Porque es el mismo diablo quien se ocupa en el mundo entero de que todos crean que Jesucristo es cualquier cosa menos Dios. Esa es la verdad y esa es la respuesta. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor. Lo dice la Biblia también en Primera de Juan 4:2. Mire, vaya un ratito para allá. Primera de Juan 4, verso 2. Primera de Juan 4:2. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este espíritu es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Lo ve? Hay un espíritu opositor a Dios. La Biblia lo llama el espíritu del anticristo. Anti quiere decir contra. O sea que este espíritu se opone a Cristo. Va contra Cristo. Va contra su divinidad. Va contra todo lo que tenga que ver con Él. Es un espíritu netamente opositor. Su propósito en el mundo es rebajar la dignidad de Dios a algo menor que lo que la Biblia le atribuye que es. Su propósito en el mundo es engañar a las personas de manera que ellos crean que Jesús no es realmente quien la Biblia dice que es. Ese es el propósito de este espíritu en el mundo. El espíritu del anticristo. Así que usted ya sabe. Cualquier persona que niegue a Jesucristo como Dios está influenciado por el espíritu del anticristo. Está influenciado por el espíritu del maligno. Juan dice, ustedes lo pueden reconocer, que esa doctrina que niega a Jesús como Dios no viene de Dios. ¿Lo entendemos, hermanos? No es de Dios, dice. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y cuando dice que ha venido en carne es porque está dando por hecho que Él ha existido desde antes y que después se hizo carne, como dice Juan. Si alguien dice, niega esa verdad de que Él existió antes y que después se hizo carne, ese espíritu dice, no es de Dios. Ustedes entiendan que ese espíritu es del anticristo, alguien que se opone a Él, que lo difama, ¿verdad? Que lo quiere presentar débil. A él no le conviene que la gente sepa que Cristo en realidad es Dios. Y por eso es que anda engañando al mundo entero, haciéndoles creer que Jesucristo es cualquier persona buena, menos el Dios todopoderoso. Es el espíritu del anticristo que está detrás de todo esto. Primera de Timoteo 4:1. Por favor, léalo. ¿Lo tiene? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apotastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra vez, si une usted este verso con el anterior, cuando aparece un espíritu dando un mensaje diferente al que la Biblia dice que es, entonces son doctrinas enseñadas por demonios. ¿No entendemos? Todas las sectas de hoy en día que niegan que Jesús es Dios, que dicen que Él es un profeta, que dicen que Él es un maestro, que dicen que Él es un Dios más pequeño, porque hasta eso dicen ahora. Es una contradicción de términos, ¿verdad? Porque no hay un Dios más pequeño que otro, entonces hay dioses
diferentes, unos con diferentes categorías. No, no existe eso. Hay un solo Dios. Pero cuando aparece alguien diciendo que Él es un ser creado, esta doctrina, según la Biblia, es una doctrina de demonios. No es una cosa que enseña la Biblia, es una cosa que enseña el espíritu del anticristo, que Jesús no es quien la Biblia dice que es. ¿Quién está detrás del negocio de rebajar a Jesús de su verdadera identidad? Es el diablo. Bueno, y no es para alarmarse, ¿verdad? Son enemigos. Entonces Él va a tratar de ocultar quién es Jesús en realidad, de que la gente no conozca a Jesucristo como lo que Él es. Porque cuando usted conoce a Jesucristo como Él realmente es y pone su confianza en Él, los cambios, los milagros comienzan a suceder en la gente, porque no ha creído en un hombre común y corriente, ha creído en Dios. Sí, y a Él no le conviene eso. Yo a veces le digo a estas personas que niegan a Jesús, mira, le digo, el problema que tienen ustedes están en desventaja. Porque ustedes me sacan un verso que dice, mira, aquí dice que el Padre es el único Dios, y yo te digo, amén a eso, ¿verdad? Pero cuando yo te digo, mira, este verso dice que Jesús también es Dios, ¿y tú qué puedes decir? Ahí es donde niegan ese verso. Y niegan el otro verso. ¿Y quiénes son los que niegan que Jesucristo es Dios? Los que están influenciados por un espíritu demoníaco, que dice y afirma que Jesucristo no es Dios. Pero hasta los demonios saben perfectamente quién es ese Jesús. Y tiemblan delante de la presencia de ese Jesús. El Jesús de la Biblia. ¿En quién ha creído usted? En el Jesús de la Biblia. Yo no he creído en Jesús Galdames, en Jesús Gutiérrez, he creído en Jesús, el de la Biblia. El que la Biblia afirma tiene todo el poder en su mano y que pisoteó al maligno en la cruz del Calvario. Él es Jesús, el único y verdadero Dios. Aleluya. Es que hay demasiada prueba en la Biblia como para negar que Jesucristo no es Dios. Si usted no cree eso, entonces no cree en la Biblia. Quizás crea lo que dice el libro de Mormón, le va a secundar eso, ¿verdad? O el Corán. Ellos le van a secundar eso de que Jesús no es Dios. Pero la Biblia, es imposible decir que creo en el Jesús de la Biblia sin decir que Él es Dios de verdad. Porque esta Biblia tiene por todas partes diciendo, gritando que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Sí, denle un aplauso al Señor. Vaya a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. El verso 7 y 8. El escritor a los hebreos dice que Dios está hablando. Y en el verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, es decir, Dios dice esto de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero dice este mismo Dios de Jesús, cuando se trata de Jesús, esto es lo que dice. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea que Dios levanta al Hijo y dice, Dios, tú eres Dios también. ¿Lo ve? No es una contradicción. El Padre está llamando al Hijo, tú eres Dios. Y dice, tu trono, oh Dios. Mire qué cosa. Tu trono, oh Dios, dice, es para siempre. No es que hay ninguno menor que el otro. Los dos son exactamente iguales. Es el diablo el que quiere poner a Jesús en un nivel inferior. Y digo yo, y si de verdad fuera eso, ¿por qué tiemblan tanto a su presencia?
Si es cierto que Él es lo que ellos dicen que es, ¿por qué tienen que salir huyendo cuando Él aparece en un lugar? ¿Por qué tienen que rogarle, déjanos ir de aquí a tal lugar? ¿Por qué? Ellos son como muchos de nosotros que decimos una cosa, pero a la hora de las horas hacemos otra, dando a entender que lo que dijimos no es cierto. ¿Verdad? No, yo amo a Dios y hacemos cosas que dicen todo lo contrario. Pues los demonios dicen lo mismo. Él no es Dios, pero cuando Jesús aparece dice, patitas, ¿para qué te quiero? Salen corriendo de ahí. Entonces, ¿qué están diciendo? Es verdad, Dios, Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Y Dios es quien, el Padre dice, tu trono, oh Dios. Y cuando la Biblia dice en Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás y Él solo servirá. ¿Se acuerda que Jesús le dijo eso al diablo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El verso anterior a este verso 7, el Padre, mire lo que dice en el verso 6, ahí en Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ¿qué dice? Adórenle los ángeles, póstrense delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios y está en su trono. Adórenle todos ustedes. Se está contradiciendo la Biblia porque Él mismo dijo en Deuteronomio, solo vas a adorar a Dios y a Él solo lo vas a servir. Y aquí dice, adoren al Hijo, adoren a Jesús. Lo dice el mismo Padre. Es que no hay contradicción, pues. Dios el Padre está pidiendo adoración para Dios el Hijo. Y esto no es una cosa que pasa así por así. El Hijo también hace lo mismo con el Padre. Él también pide adoración para el Padre. ¿Por qué? Porque los dos están en igualdad. Cuando habló Jesucristo con aquella mujer, la samaritana, ¿qué fue lo que le dijo? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, adoren al Padre así, en espíritu y en verdad. El Hijo está pidiendo adoración al Padre. Y en este caso es el Padre quien está pidiendo adoración al Hijo. Quien manda a los ángeles y les dice, adórenle. ¿Por qué cree? Porque los dos están en igualdad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Primera de Juan 2:23. Y esto para que usted vea en qué posición están aquellos que niegan a Jesucristo como Dios. Primer libro de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Cómo se puede negar lo que dice este verso aquí? La Biblia dice, si alguien dice que cree en el Padre, forzosamente tiene que creer en el Hijo, en igualdad. Y si alguien dice, no cree en cree en el Padre, pero no cree en el Hijo, entonces tampoco ha creído en el Padre. ¿Lo ve? Hay una cuestión automática aquí. Si usted dice, yo creo que el Padre es Dios, como muchos dicen allá afuera, ¿verdad? El único Dios es el Padre, dicen. Pero, ¿y Jesús? No, Jesús no está en igualdad con el Padre. ¿Qué dice el verso? Entonces tampoco has creído en el Padre. Hay que decirle eso a esta gente, ¿verdad? Sí. Es que el Padre es el Todopoderoso, te dirán. Y usted ya sabe quién es. Jesucristo está bajo su autoridad. Sácale este verso y dígale, si tú no crees en Jesús como deberías creer, así como crees en el Padre, entonces tampoco has creído en el Padre.
Si rechazas al Padre, rechazas al Hijo y viceversa. Es una cosa automática. Es que los dos están en el mismo nivel. Y aceptar al uno es aceptar al otro. Y rechazar a uno es rechazar al otro. Porque son lo mismo. Pero nos siguen repitiendo que Jesús está por debajo, que es el único todopoderoso. Dios es el Padre, pero que Jesús es un poquito menor, ¿verdad? No, no, no. Él es completamente igual al Padre. Mire ahora Juan capítulo 14, verso 1. Juan 14, 1. Jesús hablando dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Lo ve? Jesús dice, así como creen en Dios, de la misma manera crean en mí. ¿Verdad que sí? Así como han creído en Dios, crean en mí de la misma forma. Así como ven a Dios, así véanme también a mí. Porque Él y yo somos, esta frase me la aprendí de los hondureños, igualénticos, dice. Completamente iguales. Son igualitos. ¿Verdad que sí? Cuando usted conoce, por ejemplo, a dos gemelos que son realmente parecidísimos, ¿verdad? No cabe la palabra igual, pero nosotros la usamos y decimos, son igualitos. Porque el parecido es tanto que difícilmente puedes distinguir entre los dos alguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que solemos decir? Ver al uno es ver al otro, decimos. O sea, si lo ves a él, es como que estás viendo al otro, son exactamente igual. Así es en el caso del Señor, pero en el sentido de la palabra de verdad, son igualitos. Y cuando usted ve a uno, ve al otro. Y cuando ve a este, ve al otro. Son exactamente igual. Por eso Jesús dice, así como han creído en Él, en Dios, en el Padre, o en el Espíritu Santo, así también deben creer en mí. Porque no hay diferencia entre nosotros. ¿Verdad que sí? Y esto se lo dijo el Señor a uno de sus discípulos, cuando éste le preguntó, Señor, muéstranos al Padre, ¿se acuerdan? Le dice, Felipe, ¿me estás haciendo esa pregunta, Felipe? Le dice, ¿cuánto tiempo tienes de andar conmigo? Le dice, si ya me vistes a mí, ya viste al Padre, Felipe. Es que somos tan igualénticos que verme a mí es ver al Padre. Ver al Padre es verme a mí. Somos exactly the same. No hay diferencia. Entonces, usted ve a Jesucristo así. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios el creador de todo. Él no es el segundo en la Trinidad. Él está igual al Padre y al Espíritu Santo. Pero ¿cuántas personas no hay así? Que habiendo estado y conociendo ya a Jesucristo, todavía tienen sus dudas con respecto a que si realmente es Dios o no. ¿Ya? Como Felipe, llevamos tiempo aquí y todavía tenemos nuestras dudas. ¿Será que Jesús es Dios? ¿Ya? ¿Será que Él es el que estuvo en la creación? ¿Será que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último? Él es. Él es el mismo que le habló a Moisés y le dijo, yo soy. El que siempre ha sido, el que es y el que siempre será. La existencia misma. Aleluya. Y ahí en el verso 11, Jesús le dice a Felipe y a los discípulos, créanme que yo soy, les dice, en el Padre y el Padre en mí. Créanme, porque hay algunos que dudan todavía. Dice, créanme, yo soy igual al Padre y el Padre es igual a mí. No hay diferencia entre los dos. Apocalipsis 1:7, yo quiero que lo lea.
Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes del cielo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Le pregunto, ¿quién es el que viene? Según la Biblia es Jesucristo quien viene. El verso 8, yo soy, dice, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el que tiene todo el poder. Gloria a Dios. Ese es Jesús. Porque esta es una de las cosas que le quitan a él el atributo del poder completo. Jesús tiene poder, dicen, pero el Padre tiene todo el poder. No, aquí dice, yo tengo todo el poder. Y un día volveré, regresaré, como se los he dicho. Si alguno todavía tiene más dudas, siga leyendo. Mire en el verso 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega. Otra vez vuelve el Señor a decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve. ¿Quién es ese? Es Jesucristo quien estuvo muerto. Pero ese que ve en tremenda gloria, Juan, es Jesucristo. El que repetidamente dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Que vivo, pero estuve muerto, es Jesucristo. Es Dios. No hay duda de esto. Pero Satanás se encarga de ocultar esta verdad. Hermano, no sea usted engañado por el espíritu del anticristo que se opone a esta verdad. Algunos le tienen miedo a la venida del anticristo y ya son partícipes con él, negando a Jesucristo como Dios. Cuando el anticristo aparezca en la tierra, va a ser esto: ir en contra de Cristo siempre. Él vive para eso. Y cuando él aparezca, lo primero que aparecerá diciendo es que Cristo no es ese que dice la Biblia. Que él no es ese Dios del que habla la Biblia. Él va a ir en contra de Jesús. Eso lo va a hacer él cuando esté en persona en este mundo. Pero ahora mismo el espíritu del anticristo está operando por todo el mundo, convenciendo a la gente que efectivamente Jesucristo no es Dios. Entonces toda persona que niega a Jesucristo es copartícipe con el anticristo. Está negando la divinidad de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué Satanás se empeña tanto en lanzar o en engañar al mundo con esto, haciéndoles creer esto? Porque una vez que una persona no cree en Jesucristo como lo que Él es, no alcanzará la vida eterna, hermanos. Esto es lo grave de esta cuestión. Satanás sabe perfectamente que si un ser humano no reconoce a Jesucristo como Dios, no alcanzará vida eterna. Es por eso que está empeñado en que la gente piense que es cualquier persona. Si Jesús no es Dios, su sacrificio por nosotros no nos salva, hermanos. Porque estamos hablando de que es un hombre más o cualquier personaje más que hace el sacrificio y no podría redimirnos de nuestros pecados. ¿Por qué?
Porque el único que puede redimir al hombre es, el único que podría salvar al hombre es Dios. Entonces, si Jesucristo no es Dios, entonces estamos perdidos todos. Desde el momento en que el hombre peca y cae y muere, el único que puede revivirlo es Dios. El único que puede restaurarlo es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, entonces lo que hizo en la cruz no nos sirve, mi hermano. Porque el que tenía que pagar por nuestra deuda, el que tenía que perdonarnos nuestro pecado, ¿quién era? Dios. La ofensa fue contra Dios. ¿Y quién nos tenía que perdonar entonces? Dios. O sea que si Jesucristo no es Dios, entonces no hemos sido perdonados, mi hermano. ¿Lo vemos? Este es el truquito detrás de toda esta enseñanza. Si Jesucristo no es Dios, su sacrificio en la cruz no nos sirve para salvarnos. Porque solo Dios es quien puede levantar al hombre después de que pecó. Solo Dios puede darle vida a lo que estaba muerto. Y si Jesucristo no es Dios, entonces todos aquí seguimos muertitos, mi hermano. No puede ser. La Biblia dice, pero Él los dio vida a vosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es Dios en sí mismo, aleluya. No te he dicho que si crees, le dijo a aquella mujer, el que cree en mí, tiene vida eterna. Esto solo lo puede hacer Dios. El único que puede darle vida al hombre es Dios. Y Jesucristo dice, el que cree en mí, vivirá eternamente. Él está diciendo, yo mismo soy Dios quien te salva, quien te redime. Es decir, la Biblia no deja duda de quién es Jesús. Así que cuando alguien llegue hacia usted y le diga lo contrario, háblele de estos versos, porque muchos de ellos no han leído quizás estas partes. Y creen solo lo que les han transmitido y no se han dado la tarea de ver que hay más versos que los que les han enseñado, que hablan que Jesucristo es realmente el Señor. Él nos dio vida a vosotros, dice la Biblia, cuando estabas muertos. Y vida solamente da el Creador, Dios. Cuando Él sopló sobre el hombre fue un ser viviente. Y si Dios no sopla sobre sobre una persona, no vive. ¿De dónde puede decir Jesús entonces, yo les daré vida eterna si ustedes me siguen a mí? Tiene que ser Dios para hacer eso. Así que usted esté orgulloso de Jesucristo. Así que usted esté pero orgulloso de Cristo Jesús. Usted sabe quién es Él. Usted entiende quién es Él. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos y hago el llamado a aquella persona que todavía no ha tenido vida eterna, porque todavía no ha venido a Jesucristo reconociéndolo como lo que Él es. En esos mismos versos Juan dice, a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, a los que creen lo que Él es. Es decir, a aquellos que creen que Jesucristo es Dios. A estos, dice la Biblia, Dios les dio la potestad. A estos Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios en ese momento. Yo te hablo a ti que todavía no has reconocido esta verdad en tu vida. Yo te hablo a ti, hombre o mujer, que todavía no le has entregado a Jesucristo tu vida y no has creído como la Biblia dice que debes creer. Él es Dios para ti. Si tú crees eso, serás salvo. Si tú crees eso, serás salvo. Si Dios ha hablado a tu corazón ahora, ven a Cristo Jesús. El único lugar a salvo que el ser humano tiene es la presencia de Dios mismo. Jesucristo vino a salvarnos. Dios vino a salvarnos. Entonces entrégale al Señor tu vida. No tienes que hacer un gran esfuerzo así como sobrehumano. Con que vengas aquí y hacemos una oración por ti y tú reconozcas que Él es Dios para ti. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Eso es lo maravilloso de Él. Que basta que el ser humano reconozca para que pueda ser salvo. Lo demás, eso ya lo hizo el Señor. Eso ya va por cuenta del Señor. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo crees que estás delante de Dios? ¿Te parece que estás seguro? ¿Te parece que estás bien?
¿O qué te dice el Espíritu Santo ahora mismo ahí en tu corazón? No, necesitas a Cristo. Seguramente te dice, necesitas al Señor y tú lo sabes. Dale tu vida a Jesucristo. Es que no podré. ¿Cómo que no podrás? El Señor te va a ayudar. Me ha ayudado a mí, hasta ahora me sigue ayudando. Ninguno es superhombre, supermujer aquí. Hacemos lo que hacemos porque el Señor nos ayuda. Así que mientras oramos, si tú te decides ahí aceptar al Señor, a entregarle tu vida a Cristo, ven aquí al frente y vamos a hacer una oración por ti. Padre eterno, te bendigo y te doy gracias, porque tú, Señor, eres quien abre nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Señor, yo tengo la dicha de conocerte, como mis hermanos aquí también. Por mucho tiempo perseguimos a dioses raros, extraños, que realmente no eran dioses, hasta que te conocimos a ti, Jesús, el único Dios verdadero. Por mucho tiempo ignorando, Señor, seguíamos estatuas, seguíamos cosas por aquí, por allá. Cuando tú nos estabas diciendo desde hace tiempo atrás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el único Dios que debes adorar. Jesucristo, el único Dios verdadero que vino en rescate por nuestras almas. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú que te entregaste por nosotros y hasta ahora gozamos el beneficio de la vida eterna, y aún yéndonos de aquí disfrutaremos en tu presencia, porque Dios vino a salvarnos. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú has traído aquí a cada uno de los que estamos para que recibiéramos este mensaje, el llamado: ven a mí, ven a mí. Yo te traje a este lugar para que tú sepas de mí. Yo te traje a este lugar para que renueves tu compromiso conmigo. Yo te traje aquí porque te amo, porque te he andado buscando y hasta ahora no me doy por vencido. Oh Señor, gracias por la palabra de hoy. Señor, gracias porque no dejas de hablarnos día a día, porque no dejas, Señor, de instruirnos. El pueblo tuyo debe conocer verdaderamente quién eres tú. Y yo sé que Jesucristo es mi Dios y mi Señor. Es el Señor de esta iglesia. Es el único Salvador que conocemos, a quien le daremos gloria, honra y adoración para siempre, porque nadie más que Él la merece. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Permítenos, Señor, ir a casa a salvo y libres de todo mal. Guárdanos por el camino. Bendícenos mañana en nuestra semana de trabajo. Que tu presencia, Señor, sea nuestro escudo como siempre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Si Dios permite, nos vemos aquí el martes.